Ok, ya hemos visto varios ejemplos de transformaciones lineales entre distintos espacios vectoriales. Ahora vamos a probar una proposición bastante importante, que es la siguiente. Si yo tengo un subconjunto linealmente independiente dentro de mi espacio de salida, y en mi espacio de llegada tengo cualquier conjunto, que lo llamo aquí D, es un conjunto arbitrario. Entonces, existe una transformación lineal de ese conjunto linealmente independiente a W que manda los elementos de C, los elementos del conjunto C, en los elementos del subconjunto D. Esto me está diciendo que básicamente, toda transformación lineal respeta combinaciones lineales, ¿verdad? Respeta la estructura de espacio vectorial, y lo que me está diciendo esta proposición es que eso es lo único que tiene que respetar. Si yo tengo un conjunto linealmente independiente, es decir, no hay dependencia lineal entre sus elementos, yo puedo definir una función de ese subconjunto linealmente independiente a donde yo quiera. Vea que aquí el conjunto D es un conjunto completamente arbitrario dentro del espacio de llegada. Entonces, si no hay nada que respetar, si no hay dependencia lineal, si el subconjunto es linealmente independiente, yo puedo agarrar los elementos de ese subconjunto. Bueno, en general puedo mandar todos los elementos del subespacio generado por esos elementos precisamente a cualquier lado. Puedo mandar los elementos de C a donde yo quiera. Recuerda que estos W son elementos de un subconjunto completamente arbitrario. Entonces, esta proposición lo que me dice es que si no hay ninguna dependencia que respetar, si el subconjunto de salida es linealmente independiente, entonces yo puedo mandar esos elementos mediante una transformación lineal a donde yo desee, donde yo quiera. Aquí tal vez pongamos un poco más específicos. Existe una única transformación lineal que hace lo que yo quiera siempre y cuando me mantenga en el subconjunto generado por los elementos que estoy intentando enviar. En particular, como un corolario inmediato, tal vez antes de la prueba, como un corolario, ¿qué pasa si este subconjunto, que es linealmente independiente, además es generador? Es decir, ¿qué pasa en el caso de una base? Entonces, ¿qué es lo que me estaría diciendo este teorema en el caso en el que el subconjunto, el subespacio generado por los elementos de C sea todo el espacio de salida? Me diría que existe una única transformación lineal que manda los elementos de la base a donde yo quiera. Es decir, que una transformación lineal está determinada por las imágenes de una base. Eso quiere decir que si yo tengo una base y yo sé a dónde va a parar, es decir, cuáles son las imágenes de los elementos de la base, yo conozco toda transformación lineal. ¿Por qué? Porque cualquier otro elemento del espacio vectorial va a ser combinación lineal de los elementos de la base. Y como una transformación lineal respeta dependencia lineal, va a respetar esa combinación lineal, y por lo tanto yo puedo evaluar cualquier elemento si conozco sus coordenadas, básicamente. Entonces, probemos esta proposición. Queremos probar que yo siempre puedo definir una transformación lineal que tome los elementos de mi mi subconjunto linealmente independiente y los mande a donde yo quiera. Vea que la primera parte de la prueba sería definir una función que haga precisamente esto. Y una función no necesariamente tiene por qué respetar las combinaciones lineales. Entonces vea que lo primero que uno puede hacer es definir. Voy a llamar a T, a pesar de que no hemos demostrado que es una transformación lineal, pero esto es una función entre conjuntos. Yo siempre puedo definir una función entre conjuntos, no tengo que respetar ninguna propiedad extra, simplemente hacer una asignación a un elemento del conjunto de salida, le asigno un elemento del conjunto de llegada. Entonces vean que yo siempre puedo hacer esto. Al elemento
VI lo mando a donde yo quiero que vaya. Entonces, esto es una función entre conjuntos. Vea que esto es un conjunto, posiblemente no vaya a ser un subespacio, lo mismo pasa con el B. Entonces, estoy definiendo una función de conjuntos. Ahora, yo quiero que esta función respete la estructura de espacio vectorial. Es decir, que si yo tengo una combinación lineal de elementos de C, la imagen vaya a parar a la misma combinación lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es extender, vamos a extender esta función t por linealidad. Es decir, que si yo sé dónde van a parar los elementos de C y tengo una combinación lineal de elementos de C, simplemente evalúo cómo si esa función respeta la combinación lineal. Es decir, si yo tengo un elemento V, digamos que sea una combinación lineal A1, VI1 más AM, VIM. Si yo tengo un elemento V que es combinación lineal de los V's, aquí estos VCs, VIJ, pertenece al conjunto linealmente independiente, donde estoy tomando mi conjunto de salida. Entonces, si yo tengo una combinación lineal de elementos del conjunto C, y yo ya sé a dónde van a parar esos elementos, entonces, ¿cómo es que yo defino la transformación, la función en una combinación lineal? Bueno, extiendo por linealidad, es decir, si yo quiero que esa función t que voy a definir en todo el subespacio generado por los elementos de C sea lineal, entonces una vez que yo logro expresar a V como combinación lineal de los elementos de C, su imagen está completamente determinada por esa necesidad. Es decir, la imagen de esta combinación lineal tiene que ser, si quiero que sea una transformación lineal, es entonces la combinación lineal de las imágenes de cada uno de los elementos VI. Entonces, estoy extendiendo por linealidad. Yo conozco dónde es que van a parar los VIs, los elementos de C, y cualquier combinación lineal de elementos de ese conjunto, simplemente la evalúo requiriendo que esa función sea lineal. Entonces, en particular, tiene que preservar las combinaciones lineales. Bueno, es fácil ver, y tal vez eso yo lo dejo como un ejercicio, es fácil ver que esta función t está bien definida. Está bien definida. Y bueno, lo más importante es una transformación lineal. ¿De dónde en dónde? Vea que ya no es una función simplemente en los elementos de C, sino que estoy definiéndola en cualquier combinación lineal de elementos de C. Es decir, que la estoy definiendo en el subespacio generado por los elementos de C. Vea que ahora claramente las imágenes ya no viven únicamente en D, sino que ahora viven en W. Posiblemente aquí puede haber puesto el subespacio generado, pero no hace falta, y simplemente el conjunto de llegada, a donde llegan los Ws, es un subconjunto, que tal vez no sea todo W, pero que es de este espacio vectorial W. Como ejercicio, ¿verdad? Les pido que hagan esto, y en particular, ¿dónde es que estoy utilizando la independencia lineal? ¿Verdad? Porque yo no podría hacer esto en otro, para cualquier subconjunto C, ¿verdad? ¿Dónde se usa la independencia lineal? Entonces, como ejercicio, verifiquen que esta función está bien definida en este subespacio y que es una transformación lineal. Que esa transformación lineal es completamente transparente. Entonces, le dejo como ejercicio esas 3 preguntas.